Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer esta maqueta del Titanic. Comenzamos. En un trozo de cartón grueso dibujamos un rectángulo de 30 centímetros por 4,5. Le dibujamos una punta en uno de los lados. Será la proa. En el otro lado le dibujamos un semicírculo, que será la popa. Recortamos. Tenemos la cubierta. A partir de ahora usaremos un cartón lo más fino posible. Dibujamos una tira de cartón de 35 centímetros por 4. La recortamos. Será uno de los lados del casco. Lo pegamos a la cubierta. De esta forma. Cortamos otro igual y lo pegamos al otro lado. Si sobra algo, cortamos lo que sobra. En nuestro caso, nos ha quedado justa. Cortamos estos dos picos para darle forma curva a la parte trasera del casco. Taparemos este hueco recortando un trozo de cartón con la misma forma. Abrimos un hueco a cada lado, como vemos en la imagen. Recortamos un triángulo con las mismas medidas que la proa y lo pegamos en la misma. Para la popa, recortamos una pieza también con su misma forma. Abrimos otros dos huecos, esta vez atrás. Hacemos una fila de agujeros a cada lado, para lo cual podemos usar un destornillador de estrella fino. Volvemos al cartón ancho para recortar un rectángulo de 13 centímetros por 4,5. Lo pegamos en la cubierta, entre las dos filas de ventanas. Otro trozo de cartón, esta vez de 13 por 3 centímetros, lo pegamos en medio. Un nuevo trozo de 13 por 4,5. Este tiene 12 por 3. Y este 12 por 4,5. Cortamos las esquinas delanteras. En un trozo de cartón fino dibujamos un rectángulo para tapar el frontal.
Le hacemos unas ventanas. Y lo pegamos. También sobre cartón fino dibujamos dos rectángulos de 12 por 2 cada uno. Los recortamos. Les hacemos un hueco en la esquina trasera, arriba. Les hacemos 3 filas de ventanas. Pegamos. Una vez pegados, perforamos las ventanas. Lo hacemos de igual forma en ambos lados. Comenzamos a pintar. Para hacer las chimeneas, le separamos la primera capa a un trozo de cartón, para que quede al descubierto la superficie ondulada. Así será más fácil doblarlo. Le dibujamos un rectángulo de 3,5 centímetros de ancho y lo dividimos en 4 partes de 3,5 centímetros cada una. Hacemos un canuto con cada una de ellas. Y pegamos. Las pintamos. El color dorado lo podemos conseguir mezclando amarillo con un poco de negro. Las rodeamos por uno de sus extremos con cinta aislante negra. Las pegamos. Volvemos a marcar las ventanas. Los respiraderos. Hacemos un par de agujeros, uno en la proa y otro en la popa, para meter los mástiles, que haremos con un palo de brocheta.
cortándole 2 trozos de 12 centímetros cada uno. Cortamos 2 trozos de cartón para pegarlos debajo y sirvan de apoyo a los mástiles. Pegamos la punta de un hilo en la punta de la proa. Rodeamos con él la punta del primer mástil. Continuamos con el segundo mástil. Por último, pegamos a la popa. La bandera, que haremos con un trozo de alambre y papel o cartulina. ¿Qué te parece cómo nos ha quedado nuestro Titanic? Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.